Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el valor que debe tomarse como salario base para liquidar la prima de servicio de un trabajador del servicio doméstico que labora por días? Bueno, esta pregunta va a tomar un poco de tiempo explicarla. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas para saber liquidar la prima de una persona que trabaja por días, ¿sí? Y esta explicación que yo les voy a dar, ¿sí?, está fundada en un concepto que emitió el Ministerio del Trabajo en octubre del 2019, ¿sí? En este concepto que ustedes están viendo aquí en pantalla. Se los voy a señalar aquí con un lápiz, este que está aquí. Ustedes lo pueden encontrar en internet, allí está el concepto, allí explican justo lo que les voy a explicar ahora. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para pagarle la prima a un trabajador, no solamente del servicio doméstico, a cualquier trabajador que yo tenga por días? ¿Sí? Recuerden, el contrato de trabajo, ¿sí? No, digamos que el hecho de que una persona trabaje por días no significa que no sea contrato de trabajo. Recuerden que la corona, lo que hace que el contrato de trabajo sea contrato de trabajo es la subordinación, independientemente del tiempo. O sea que si yo tengo un trabajador que labora 2 veces a la semana, una vez a la semana, medio tiempo, ¿sí? No trabaja, digamos, la jornada completa, trabajan medias jornadas. Si yo estoy subordinando a ese trabajador es trabajador, está por medio de un contrato de trabajo y él entonces tiene derecho al pago de todas las prestaciones sociales, incluyendo estas, la prima de servicio. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que tengo que aclarar. Lo segundo que debo aclararles, para nosotros saber cómo calcular la prima de servicio cuando una persona gana por días, es que debemos tener en cuenta algo. Y es que cuando una persona labora, pensemos primero en un contrato donde una persona cumple una jornada completa, trabaja una jornada completa. Cuando una persona trabaja una jornada completa, nosotros cuando vamos a calcularle las primas, y recuerden que las primas corresponde a un mes de salario por cada año y que ese se paga a más tardar el 30 de junio la primera prima, 20 de diciembre la segunda prima. Entonces, si hablamos de un contrato, digamos, donde hay una jornada completa, ¿sí? Se trabaja las 48 horas o los 6 días a la semana. Cuando yo le voy a calcular a la persona su prima de servicios, yo a esa persona, por ejemplo, en los días laborados que le voy a tener en cuenta, yo no le descuento los días de descanso. No le voy a descontar los domingos, ni tampoco le voy a descontar los festivos, ni le voy a descontar si, por ejemplo, yo le doy el sábado. Yo todos esos días los tengo en cuenta para el momento de pagar la prima de servicio. ¿Listo? Eso nos lo recuerda el Ministerio del Trabajo en el concepto que les estoy diciendo. Una persona que trabaja por días también tiene derecho a que se le reconozca el día de descanso. Ah, pero es que esa persona trabaja 2 días. ¿Cómo así que tengo que reconocerle un día de descanso? ¿Sí? ¿Qué nos dice el Código Sustantivo del Trabajo? El Código dice en su artículo 173 que cuando la persona trabaje por días o por horas, se deberá de reconocer como descanso semanal, se le deberá reconocer, un proporcional al tiempo laborado, ¿sí? Recuerden que si yo trabajo 6 días, yo tengo derecho al 7.º día de descanso. Entonces, a ese trabajador que no labora los 6 días, sino que labora 2, o que labora 3, o que labora 1 en la semana, pues él proporcionalmente debe tener derecho al pago de ese día de descanso. Es lo que nos dice el artículo 173. Y ustedes dirán, ¿yo por qué estoy hablando de descanso si estamos hablando del salario que tenemos en cuenta para pagar la prima? Porque el artículo 127, que es el que habla de lo que es salario, nos dice que dentro del salario también se tiene como salario, que constituye salario, el descanso. ¿Sí? Entonces, con todo esto que quiero decirles que si yo tengo un trabajador que labora por días, ese trabajador, además del valor que él recibe
del día, de lo que yo le pago por día, él tiene adicional derecho a que se le reconozca un proporcional del día de descanso, ¿sí? Y ese proporcional del día de descanso tenemos que tenerlo en cuenta para el cálculo de la prima de servicios, en este caso. ¿Qué puede hacer el empleador para tener las cosas más claras y que no se le enrede? Pues explicarle al trabajador que dentro de eso que yo le estoy pagando, de esos 50.000, de esos 60.000, de ese dinero que diariamente le voy a pagar, pues va incluido también el respectivo descanso, ¿sí? Teniendo en cuenta que nadie en Colombia puede ganar menos de lo que vale un día de salario mínimo. Entonces tiene que ser lo que corresponda más allá de lo que corresponda a un día de salario mínimo. ¿Listo? Entonces, aclarado esto, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando un trabajador labora por días, yo debo dentro del salario también incluirle lo correspondiente al proporcional del descanso dominical. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué se tiene en cuenta para hacer el cálculo de la base para la prima de servicios, para calcularla cuando tengo un trabajador por días? Entonces, ya saben, tenemos en cuenta el salario, lo que yo le pago al trabajador, y el proporcional al descanso dominical que les acabé de explicar. Ahora, ¿qué también debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta el proporcional del auxilio de transporte. Recuerden que el auxilio de transporte es una obligación del empleador que tiene que otorgar a todos los trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos. Un trabajador que labore por días muy seguramente devenga mensualmente menos de 2 salarios mínimos. Entonces, también tenemos que reconocerle un proporcional por los días laborados, ¿sí? Como auxilio de transporte, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el auxilio de transporte hace parte para hacer el pago de la prima, pues entonces también tenemos que tenerlo en cuenta para calcular el valor de la prima, ¿sí? Ustedes me disculparán, esto tiene digamos que el Ministerio del Trabajo lo explicó de forma como tan completa, entonces tenemos que incluir muchas cosas para pagar el día de la prima cuando yo tengo un trabajador por días. ¿Listo? Entonces recopilo. ¿Cuál es el salario base o qué se tiene en cuenta para calcular el salario de la prima? Entonces, tenemos en cuenta el salario mensual, el proporcional del descanso dominical y el proporcional del auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, sumando todo eso, esos dos proporcionales y el salario, nos va a dar la base para calcular la prima de servicios de ese trabajador que tengo por días. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago? O sea, si este trabajador gana por días y si para yo poder calcular la prima siempre me pide salario mensual, ¿yo cómo calculo cuál sería el salario mensual del trabajador? Bueno, ahí el ministerio nos hace la siguiente claridad. Él nos dice, bueno, hay que tener en cuenta que hay que primero calcular cuánto es el salario semanal del trabajador. ¿Sí? Entonces, si supongamos yo tengo un trabajador que gana 50.000 pesos el día y trabaja 2 días a la semana, pues ese trabajador semanalmente yo le pago 100.000 pesos. ¿Listo? O sea, primero tengo que calcular el valor semanal que devenga ese trabajador. ¿Sí? Una vez yo tengo el valor semanal, entonces lo multiplico por 4.33, dice el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué por 4.33? Porque para el Ministerio del Trabajo, según haciendo las operaciones, dividiendo el número de semanas que tiene el año por 12, ¿sí? Eso da 44.33. Es decir, un mes tiene 4.33 semanas. Entonces, una vez yo tengo el valor semanal digamos, de lo que devenga el trabajador, ese valor semanal, yo lo que hago es multiplicarlo por 4.33 para saber cuánto entonces devengaría ese trabajador en la semana. ¿Listo? Esto yo creo que ustedes lo entenderán mejor con un ejemplo. Entonces, aquí les tengo un ejemplo, ¿sí? Lo tengo hasta con colores para que se pueda entender de una mejor forma, ¿sí? Entonces, el salario mensual, ¿cómo se calcula? Aquí hay un ejemplo. El ejemplo dice, es un trabajador que labora 2 veces por semana, ¿sí? Y que diariamente se gana 50.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que calcular para saber cuál va a ser el valor de la prima de este trabajador?
lo primero que debo calcular es el salario mensual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo el salario mensual? Yo tomo el valor de lo que él se gana a diario y lo multiplico pues por el número de veces que trabaja ese trabajador en la semana. Entonces, él trabaja 2 veces en la semana y le pagamos 50.000, entonces multiplicamos los 50.000 por 2. Eso nos da 100.000, ¿sí? Y luego entonces esos 100.000 lo multiplicamos por 4.33, que es el número de semanas que tiene un mes, ¿sí? Y ahí yo ya tengo el salario mensual. ¿Listo? Ya calculé el salario mensual. Digamos que no tiene pierde. Esta es la forma que nos ha dicho el ministerio con la que nosotros debemos calcular el salario mensual. ¿Listo? Ahora, nos dice el ministerio, usted no solamente va a tener en cuenta el salario mensual, también debe de incluir el de proporcional al descanso dominical, ¿sí? ¿Cómo se calcula el proporcional del descanso dominical? Entonces, nosotros sabemos que por 6 días una persona tiene derecho a un día de descanso, ¿sí? Es decir, que por cada día que la persona trabaje tiene derecho a un sexto de un día, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros ese descanso dominical cuando es por días? Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Calculamos el valor de el salario. Discúlpenme un segundo. Calculamos nosotros el valor del salario un segundo, disculpen un segundo, dificultad. Listo. Entonces, recapitulo ya que tuve un pequeño inconveniente técnico. Listo, entonces recordemos, el salario mensual nosotros ¿cómo lo calculamos? Nosotros lo calculamos multiplicando hallando el salario semanal. Primero hallamos el salario semanal, es decir, nosotros, la persona en el ejemplo que está aquí en pantalla, la persona gana 50.000 pesos diarios y trabaja 2 veces por semana, es decir, que en una semana la persona devenga 100.000 pesos, ¿sí? Una vez nosotros ya tenemos el valor de la semana, lo que hacemos es multiplicarlo por 4.33, ¿sí? Y ahí ya tenemos el valor del salario mensual. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el salario mensual. Ahora, tenemos que calcular el proporcional del descanso dominical. ¿Cómo lo calculamos según lo que nos dice el Ministerio del Trabajo? Nosotros tomamos el salario semanal. Miren que yo multiplico en el ejemplo 50.000 por 2, que es las veces que trabaja la persona. Y eso yo lo divido entre 6. ¿Sí? Lo divido entre 6 para saber el proporcional del descanso dominical semanal. Eso nos da 16.666. Y luego entonces lo multiplico por 4.33 para saber mensualmente cuánto corresponde este proporcional al descanso dominical. ¿Sí? Aquí en el ejemplo nos da 72.163. Y finalmente el proporcional del auxilio de transporte, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos el valor de lo que cuesta un día de auxilio de transporte, es decir, tomo el auxilio de transporte y lo divido entre 30, lo multiplico por los días que se trabaja en la semana y luego lo multiplico por 4.33. O sea, siempre lo multiplicamos por 4.33 para hallar ese valor de forma mensual. ¿Listo? Entonces, una vez ya nosotros hemos hallado el salario mensual, ya hemos hallado el proporcional del descanso dominical y hemos hallado el proporcional del auxilio de transporte, entonces sumamos esos 3 valores, ¿sí? Y ahí ya tenemos la base para calcular la prima de servicios. Sé que es un poco complejo, pero pues de esta forma fue que nuestro Ministerio de Trabajo indicó que se debe de calcular la prima de servicio, ¿sí? Para nosotros saber cuánto sería el salario mensual de esta persona.
¿Cómo podemos nosotros evitarnos tener que hacer todos estos cálculos? Por ejemplo, el proporcional del descanso dominical y el proporcional del descanso del auxilio de transporte. Nosotros nos lo evitamos pactando con el trabajador, ¿sí? Que dentro de ese salario que le vamos a pagar, dentro de esos 50.000 pesos, va incluido el proporcional del descanso dominical y va incluido el proporcional del auxilio de transporte. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos, si nosotros pactamos eso, recordando que eso tiene que cumplir lo mínimo del salario mínimo, pues entonces yo ya no tendré que calcular que el proporcional del descanso y que el auxilio, sino que sencillamente yo debo calcular solamente el salario mensual, que fue lo que hicimos ahorita. Tomar el salario mensual y multiplicarlo por 4.33 y pare de contar. ¿Listo? Entonces, una vez yo ya tengo la base para liquidar la prima, que en este caso fueron 535.091, lo que hago es tomar esa base, ¿sí? Que me dio y la multiplico por los días laborados en el semestre, ¿sí? Eso es otra cosa que hace la claridad del Ministerio del Trabajo. Yo no voy a contar los días que la persona trabajó en el semestre porque seguramente le va a dar mucho menos de 180. El ministerio dice que se debe de contar sobre todo el semestre laborado, fecha inicio y fecha final, ¿sí? De eso se trata digamos que el cálculo de la prima. Y luego ya yo multiplico este valor por 180 y lo divido en 360 y ahí yo ya tengo el valor de la prima de servicios, ¿sí? Este es todo el procedimiento que tenemos que hacer, ¿sí? Para calcular de forma adecuada la prima de servicio de un trabajador que gana que su salario es por días. Repito, si de pronto nosotros, para ahorrarnos todo este tema, decidimos ¿qué podemos hacer mejor? Nosotros pactamos con el trabajador que dentro de en este ejemplo, aquí les puse otro ejemplo, dentro de esos 60.000 pesos está incluido el proporcional del dominical y el proporcional del auxilio de transporte, ¿sí? Entonces, si yo pacto esto desde el principio con el trabajador, pues lo único que tengo que hacer es hallar el salario mensual, que es tomar el valor de la semana, el valor que gana en la semana y multiplicarlo por 4.33 y ya tengo la de salario base y ahí sí ya solamente calculo primas, la fórmula de las primas. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para calcular la prima de servicios de una persona que devenga que devenga por días. ¿Listo? Todo esto amparado en este concepto que está aquí, que ustedes, no lo leo porque es bastante extenso, es de octubre del 2019, ustedes lo pueden encontrar en internet y allí si ustedes quieren ampliar un poco más respecto a cómo se debe calcular las primas, incluso este concepto es muy completo porque también habla de cómo se calculan las cesantías, los intereses de cesantías y la seguridad social. ¿Listo? Entonces, esta es la forma mediante la cual se hace este cálculo de esta prima para las personas que trabajan por días.